se encuentra allí un área que se llama área sensitiva primaria, también llamada área 312, porque allí es donde termina la vía de Gol y de Goldbach. En el área 312, circunvolución parietal ascendente o retrorolándica, es donde va a terminar la vía de Gol y de Burdach, que ustedes la vieron subir desde la médula, y que lleva la sensibilidad profunda consciente. Es decir, que donde nosotros identificamos todas esas sensaciones y las hacemos conscientes es en la cara externa del hemisferio cerebral, lóbulo parietal, en la circunvolución parietal ascendente. Ahí se integra la vía, ahí finalmente llega a hacerse consciente lo que sentimos a nivel del cuerpo. Y esa es la importancia del lóbulo parietal. Es un lóbulo de llegada, es un lóbulo de adherencia a corteza, mientras que el lóbulo frontal es un lóbulo de emisión, es un lóbulo de salida de la vía piramidal. Bien, nos vamos a describir entonces ahora otro lóbulo. Que está por detrás de la cintura de Silvio, que se llama lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene la presencia de dos surcos paralelos a la de Silvio, que permite dividirlo en la cara externa del hemisferio cerebral en un lóbulo temporal superior, una circunvolución temporal superior, una circunvolución temporal media y una temporal inferior, también llamadas primera, segunda y tercera circunvoluciones temporales. El lóbulo temporal tiene entre la segunda y la primera también un área de recepción del lenguaje. O sea que ahí hay un área del lenguaje también que se denomina área de Wernicke. Como teníamos la de Broca adelante, en esta zona tenemos un área que es el área de Wernicke. El área de Wernicke es importante porque tiene que ver con la recepción del lenguaje. Cuando hay neuronas que mueren en esa área, se produce una afasia, pero de recepción. ¿Qué es una afasia de recepción? Que ustedes no entienden lo que se les está hablando. Es como que se les cambiaran de idioma o le cambiaran totalmente las palabras y ustedes escuchan ruidos, pero no logran identificar ningún tipo de lenguaje. O sea, es lo que recepcionan, mientras que acá lo que ustedes emiten con la palabra, la de Broca, es de emisión de lenguaje. También en ese lóbulo temporal van a estar el área 41 y 42, que van a tener que ver con la audición. También es el lóbulo temporal, pero más en profundidad, por eso que no se los dibujo en la cara externa, está la profundidad del lóbulo temporal, va a tener que ver con la parte de audición, área 41 y 42. Eso ya también está en la cara externa. Está en el interior del lóbulo frontal, está para adentro del lóbulo frontal, en la sustancia adentro de la estructura del lóbulo. ¿Está? No lo podés dibujar en la cara externa porque no está en la cara externa, está adentro. Y la circunvolución retrorolándica, ¿Qué es de la retrorolándica? esa sería la continuación de la de Rolando para adentro. Vos me decís donde la de Rolando sigue para adentro. Sí, pero eso la de Rolando pertenece al lóbulo parietal. Yo estoy hablando del lóbulo temporal. Yo por lo que te puedo decir, el dibujo. No te entiendo la pregunta. No, porque
Vos dijiste que venía la circunvolución de Rolando y después se metía para adentro, entonces pensé que estabas hablando de la cara interna. No. Yo te estoy hablando del lóbulo temporal. En el lóbulo temporal vos ves 3 circunvoluciones, primera, segunda y tercera. En la cara externa del lóbulo temporal, acá está el área de Wernicke. Y en la profundidad, imagínate que fuera una torta metida como una masa, un pedazo de dulce membrillo metido en el medio de la torta, tenés el otro núcleo. Esto es una pasa que tiene la cara externa, la torta, y la otra está metida en el medio de la masa. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el otro lóbulo que se ve también en la cara externa. Así que este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo parietal, este es el lóbulo temporal y aquí tenemos el lóbulo occipital. El lóbulo occipital también tiene circunvoluciones en la cara externa. Por la presencia de unos surcos, hay un surco superior y un surco inferior, y va a estar la primera, la segunda y la tercera circunvolución occipital en esa cara externa. En realidad, el lóbulo occipital nosotros vamos a ver que es muy importante porque ahí va a determinar la vía de la visión, la vía visual, la vía de interpretación de lo que estamos viendo. Pero no se los hago en la cara externa porque no se ve en la cara externa. El área visual primaria la vamos a ver en la cara interna, al lado de adentro del hemisferio cerebral. O sea que la vamos a ver ahora después. No la nombro en la cara externa. Si en la cara externa tenemos que nombrar áreas, las áreas de la cara externa del hemisferio cerebral son el área 4, que es el área motora primaria, el área 312, que es el área sensitiva primaria del lóbulo parietal, el área de Broca y el área de Wernicke. Broca, lóbulo frontal, tercera circunvolución, Wernicke, segunda y primera temporal cara externa. ¿Sí? Esas son las áreas que tienen que recordar en la cara externa del hemisferio cerebral. El resto las pasamos por alto. El resto de las áreas las pasamos por alto. El resto de las áreas las vamos a ir viendo en las otras caras. Esas son las que tú tienes que saber de la cara externa. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa cuando vemos la cara inferior de un hemisferio cerebral? La cara inferior, acá estarían las conexiones periféricas que después vamos a nombrarlas. La cara inferior, si esto es anterior y esto es posterior, esto es interno y esto es externo, tiene forma de zapatilla o de suela y se divide en un cuarto anterior y en 3 cuartos posteriores. El surco transversal de concavidad posterior que va a dividir esta cara inferior no es otra cosa que la porción horizontal de la de Silvio. La de Silvio, que ustedes la tenían en la cara externa, cuando llega a la cara inferior, se mete atravesando todo lo que es la cara inferior. Y te subdivide entonces la cara inferior en 2 segmentos. El segmento anterior pertenece al lóbulo frontal. El segmento anterior a la de Silvio pertenece al frontal. O sea que miren ustedes, lo que era el lóbulo frontal en la cara externa, que era extenso, enorme, es el lóbulo más grande de la cara externa del cerebro, es el lóbulo frontal. Fíjense en la cara inferior